Bien, en la fase de instrucción del procedimiento administrativo vamos a ver una serie de trámites que hay que realizar en el mismo y que hacen relación a las pruebas, a los informes y al trámite de audiencia. Son circunstancias muy importantes dentro de esta fase del procedimiento. Bien, en principio, entonces, vamos a ver, como digo, lo relativo a las pruebas, que es el primero que hemos visto, ya hemos visto en otro vídeo anterior algo relacionado con las alegaciones. En principio, bueno, antes de nada sobre esto, ya hay algún vídeo de supuestos prácticos. Como digo, lo relativo a las pruebas viene recogido en los artículos 77 y 78 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo primero que nos podemos preguntar es que ¿se debe probar todos los hechos de un procedimiento? Los hechos, nos dice la ley que se deben probar los hechos que sean relevantes para la decisión de un procedimiento. ¿Y cómo se pueden acreditar esos hechos relevantes? Pues nos dice que por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Prueba testifical, prueba documental, reconocimiento administrativo, así de pruebas a las que hace alusión a la ley de enjuiciamiento civil y que sirven como tal, porque nos remite ahí esa remisión. Entonces, no se debe probar todo y los medios de prueba son aquellos que están admitidos en derecho, ¿de acuerdo? Otra cosa es la valoración que se tenga que hacer después de esos medios de prueba con arreglo a unos criterios que vienen establecidos en esa propia ley de enjuiciamiento civil. Bien, ¿cuándo hay que llevar a cabo las pruebas? Siempre hay que efectuar pruebas, ya lo he comentado relativamente, y relación al periodo ordinario extraordinario. Ya hemos dicho que no hay que probar todo, hay que probar los hechos que sean relevantes para la decisión de un procedimiento. Además, ¿cuándo? Pues cuando la Administración no tenga, por cierto, los hechos alegados por los interesados o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. Entonces, en esos casos, la Administración no tiene, por cierto, los hechos alegados por los interesados, pues tendrá que probarlo. O, en otro caso, la naturaleza del procedimiento exige necesariamente realizar el periodo de pruebas, pues ya está. ¿De acuerdo? Bien, y ahí podemos distinguir, con arreglo a la ley, dos periodos de prueba, un periodo ordinario y otro extraordinario. Lógicamente, el acuerdo es competencia del instructor y nos dice que éste acordará la apertura de un periodo ordinario de pruebas por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10. Periodo ordinario, ni menos de 10 ni más de 30. Pues ¿para qué? Para la realización de esas pruebas que han sido admitidas. Y luego cabe la posibilidad de un periodo extraordinario de prueba cuando acordado por el instructor a petición de los interesados, podrá decidir, o sea, no porque tú lo pidas, el instructor podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario por un plazo no superior a 10 días. Como os digo, aquí el techo son los 10, mientras que en el otro es el suelo en el periodo ordinario, ¿de acuerdo? ¿Y puede el instructor de un procedimiento rechazar las pruebas propuestas por los interesados? Evidentemente sí, pero solo podrá rechazar las pruebas cuando sean manifiestamente improcedentes y innecesarias y que a simple vista se ve que esto no tiene relación alguna con lo que hay que probar en esto. Que llevemos a cabo esta actuación en relación con este hecho, que es que no tiene, es manifiesta, es innecesario, es que es improcedente, ¿de acuerdo? Y además lo puede rechazar entonces cuando sean manifiestamente, claramente, manifiesto es aquello es claro, cuando sean procedentes o innecesarias, y tiene que hacerlo mediante resolución motivada, porque así se lo exige también el artículo 35 de la propia ley. En relación con la práctica de las pruebas, le existe ese deber, lógicamente, por parte de la Administración actuante de comunicar a los interesados, dice con antelación suficiente, no fija más, el inicio de las actuaciones para realización de las pruebas y en esa notificación, la que se le indique al interesado el inicio de esas actuaciones,
se indicará lógicamente el lugar y la fecha y la hora en que se practicará la prueba, y además se le debe advertir de que puede nombrar técnicos, el interesado que pueda nombrar técnicos que le asistan a la realización de esas pruebas. Y existe esa otra circunstancia en el caso de que a petición del interesado, deban efectuarse pruebas admitidas cuya realización implica gastos que no deba soportar la administración. ¿Qué puede hacer? Pues, lógicamente podrá exigir el anticipo de los mismos a reserva de la liquidación de fin. Bueno, no hay muchas cosas y creo que está bastante claro lo que dicen los artículos 77 y 78. También durante esta fase de instrucción se hace alusión a los informes en el procedimiento administrativo. En algunos artículos aparece la palabra dictamen. Ya en el vídeo otro vídeo que tengo hecho, uno de los supuestos prácticos, aclaro esa distinción entre informes y dictámenes. Y bien, los informes del procedimiento administrativo son las opiniones que sobre una determinada materia que está relacionada con con el objeto del procedimiento. Los informes son las opiniones que sobre alguna materia relacionada con el procedimiento son emitidos por alguien al que se le reconoce una determinada competencia o cualificación, un órgano o una persona física, ¿de acuerdo? Y lógicamente la finalidad de los mismos es de poder servir de ayuda al órgano decisor, el órgano que tiene que resolver, para, lógicamente, conformar su decisión y garantizar pues, el acierto de esa decisión que expresa mediante resolución. Bien, en principio tenemos el artículo 79 y 80 y respecto a la petición nos preguntamos ¿qué informes se deben solicitar a efectos de la resolución del procedimiento? Tenemos que tener en cuenta entonces, aquellos que sean preceptivos por las disposiciones legales. Si nos dice que se pida informe, pues habrá que en las cuestiones de responsabilidad patrimonial al organismo competente del servicio, pues preceptivamente hay que hacerlo. Que se nos pide en el artículo 106 respecto a la revisión de los actos nulos de pleno derecho, en este caso el dictamen del Consejo de Estado, pues si preceptivamente nos pide un informe, pues tendremos que solicitar. Y también más de aquellos casos en que sea preceptivo, en los casos que el instructor pues, lo juzgue necesario para poder resolver. Lógicamente, pues se deberá citar los preceptos que los exijan fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlos. Los que sean preceptivos, bueno, pues tendré que decir, está regulado la petición de este informe en el artículo 17 de la ley que sea. O, si no es un informe preceptivo, es exigido por las disposiciones legales, considero que debe emitirse un informe al fin de que el órgano decisor cuente con suficientes elementos de juicio. ¿De acuerdo? Lógicamente, si pedimos un informe, tendremos que concretar qué es de lo que queremos que se nos informe. Los extremos. ¿De acuerdo? En relación con los informes, en relación con la emisión ya del artículo 80, la regla general es que serán facultativos y no vinculantes. Facultativos, si los quieres los pides y si no, no los pides, ¿de acuerdo? Y vinculantes o no vinculantes en relación a la obligación que tenga o no de seguir el órgano decisor lo que se dice en ese informe. Nos dice además que esos informes serán emitidos a través de medios electrónicos, de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26, bueno, pues expresando quién lo hace, cuándo, la fecha, los metadatos, etc. Y que deben hacerse en el plazo de 10 días, pues salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no hay una emisión en plazo? Eso dentro de esos 10 días, que será la regla general. Nos dice la ley que de no emitirse el informe en el plazo señalado, dejando aparte la responsabilidad en que incurra el que tenía que hacerlo y no lo ha hecho,
En esos casos se podrán proseguir las actuaciones. No se ha emitido un plazo, se podrán proseguir las actuaciones. Pero ¿cuándo no se podrán proseguir las actuaciones? Cuando se trate de un informe preceptivo. ¿De acuerdo? En cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar el procedimiento en los términos que vienen establecidos en el apartado, en la letra D del apartado 1 del artículo 24. Teniendo en cuenta que este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. Y en caso de no recibirse el informe en ese plazo, proseguirá el procedimiento. No emisión en plazo, señalado en esos 10 días, que mucho correr es, se podrán proseguir las actuaciones. ¿Cuándo no se podrán proseguir las actuaciones si no se ha emitido en plazo? Cuando se trate de un informe preceptivo, cuyo caso se podrá suspender hasta un máximo de 3 meses. En caso de que no se haya emitido en ese plazo, sí proseguirá el procedimiento. No es que podrá, proseguirá. Hay una cuestión respecto a los informes no emitidos en plazo, también pero que hace relación a los que deban ser emitidos por una administración pública distinta de la que tramita el procedimiento, en orden a expresar el punto de vista correspondiente a las competencias respectivas. Y en ese caso, si transcurre el plazo sin que se hubiera emitido, también se podrán seguir esas actuaciones. ¿De acuerdo? No obstante, hay una circunstancia que yo no estoy muy de acuerdo con lo que opina la mayoría, pero vamos, yo no soy quien para decir eso, teniendo en cuenta que el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Cuidado, podrá no ser tenido en cuenta. No quiere decir que no tenga que ser tenido en cuenta. Podrá. Como ha sido emitido fuera de plazo, pues podré tenerlo en cuenta o podré no tenerlo. Cosas veredes, amigo Sancho. Más que nada digo esto por la situación en que digo que no estoy mucho de acuerdo, por la situación dentro del apartado en que se encuentra establecido esta circunstancia relativa al informe emitido fuera de plazo y la posibilidad de no poder, de que podamos optar por tenerlo en cuenta o no tenerlo. Lo último que vamos a ver ya es lo relativo al trámite de audiencia, que aparece regulado en el artículo 82, porque lo de la información pública lo hice en otro vídeo, y es un trámite esencial en la mayoría de los procedimientos y además un trámite que no se puede obviar en algunos, como pueden ser los sancionadores, también de que pueda producirse después una indefensión. Y nos preguntamos, ¿este trámite de audiencia en qué momento ha de realizarse? Bueno, pues una vez que se han instruido los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución se podrá de manifiesto a los interesados o, en su caso, se ha instruido el procedimiento, voy a formular una propuesta de resolución yo, instructor, para mandársela a quien tiene que resolver. Pues bien, antes de redactar esa propuesta de resolución, pues, a ver, usted interesado en el procedimiento, se lo ponga a su disposición para que pueda examinarlo y realizar después, contar con los suficientes elementos de juicio. Nos dice ahí una cosa que viene que la audiencia a los interesados será anterior a la solicitud de informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico, anterior, o a la solicitud del dictamen, estamos aquí mezclando ya, aquí aparece la palabra dictamen, a la solicitud del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma en el caso de que estos formaran parte del procedimiento. O sea, en ese caso, con anterioridad a la solicitud del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen a los órganos consultivos. El plazo para la realización, nos dice de este trámite, para poner a disposición del interesado todo aquello que se ha actuado, no puede ser inferior a 10 días ni superior a 15, en cuyo plazo se podrán alegar y presentar los documentos
y justificaciones que el interesado considere provenientes. ¿De acuerdo? Esto es a los interesados en el procedimiento, no como el trámite de información pública que puede ser o puede ser con vistas al exterior, podríamos decir. En el trámite de audiencia, solo los interesados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tienen ese plazo que se ha de otorgar, pues 10, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, me han concedido ese plazo, pero resulta que yo no manifiesto que no deseo formular alegaciones, no tengo que presentar nuevos documentos o justificaciones, entonces, pues en ese caso se tendrá por realizado el trámite, no habrá que esperar, podemos decir, a que se cumplan esos días que se han otorgado. ¿Y hay casos en los que se puede prescindir de este trámite? Nos dice que sí, efectivamente, pero vamos, una redacción un poco sui generis dice cuando no figuren en el procedimiento. Joder, cuando no figuren, bueno, resulta que lo único que hay en el procedimiento es los hechos o las alegaciones que nosotros como interesado hemos puesto, las pruebas. Entonces, sí, lo único que hay es eso, pues parece que no tiene que sentido que es que nos digan, mira, esto es lo que hay en el procedimiento, ya lo sé. Entonces, cuando no figuren, dice, en el procedimiento ni se ha tenido en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Ni se han tenido en cuenta en la resolución, es que esto es anticiparse mucho a lo que va a ocurrir posteriormente. Pero vamos, que si lo único que hay es que lo que nosotros hemos aportado, se podrá prescindir de ese trámite. Se puede prescindir. No es que diga que hay que prescindir, se puede prescindir de este trámite. Bueno, pues hasta aquí es a grandes rasgos 3 momentos muy importantes dentro de la instrucción de un procedimiento y que hacen por un lado relativo a eso de las pruebas, ese periodo ordinario y ese periodo extraordinario, por otro lado a la emisión de informes, esos informes preceptivos o facultativos y vinculantes o no vinculantes, y por último lo que hace relación al trámite de audiencia, que es para los que sean interesados en el procedimiento. No, bueno, puede tener cierta similitud con el trámite de información pública que viene después en el artículo 83, pero aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues es a cuándo hay que realizarlo, antes una vez que se ha instruido el procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, y además el plazo no inferior a 10 días ni superior a 10. Alegaciones, documentos, lo que consideramos conveniente. Y además, con esa posibilidad de que terminen antes de que transcurra ese plazo, porque manifestemos que no deseamos efectuar ni presentar documentos. Y la posibilidad respecto a la posibilidad de prescindir del mismo cuando lo único que figure sea lo que nosotros hemos alegado. Bueno, pues hasta aquí estas pequeñas pinceladas sobre estos artículos que vienen recogidos dentro de la fase de instrucción del procedimiento administrativo. Salud.